La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada Cosette López Osorio, en su cuenta de redes sociales, hace unos minutos, ha dicho lo siguiente: el problema es uno y es claro. No quieren verificación. Basta de confusión. No se está repitiendo el proceso de 2017. Y quien diga lo contrario, miente. Vamos a dejarlo claro. ¿Qué se aprobó? ¿Qué se rechazó? ¿Y por qué la narrativa del fraude es una falacia diseñada para encubrir intereses políticos mezquinos? Les comparto dos esquemas simples y directos. Si les dedicamos unos minutos, entenderemos lo que realmente ocurre y dejaremos de caer en las cortinas de humo y en lo que algunos pretenden imponer a punta de violencia y pataleo. Dice aquí, proceso aprobado 15 de junio de 2025. ¿Podemos tener esa pantalla? Muy bien, gracias. Aquí hay un esquema que comienza con los votantes en la Junta Receptora de Votos. Dice, llega el elector, asiste a votar, se identifica a través del biométrico, vota y luego lo deposita en la urna. Luego, la Junta Receptora de Votos cierra el biométrico. Ya estamos ya en la etapa final, por supuesto, del proceso, en una Junta Receptora de Votos en cualquier parte del país. Viene el escrutinio de los votos por parte de los delegados de cada partido político ahí en la mesa electoral. Luego se realiza el acta de cierre, se escanea el acta de cierre y el sistema TREP, la transmisión de resultados electorales preliminares, envía esa acta al data center en el Consejo Nacional Electoral, que lo envía a los partidos políticos, a su vez. Luego, el secretario de la Junta Receptora de Votos se pregunta, por ejemplo, ¿cambió los datos detectados por la inteligencia artificial? No. En el caso que no, entonces se hace la divulgación del acta y ahí acabó todo. En el caso que sí haya un cambio de datos detectados, entonces viene la verificación humana para corroborar si en efecto hay un error. Y ahí en esa verificación dice que está la presencia del Partido Liberal, del Partido Nacional y del Libre. O sea, representantes de cada uno de estos partidos políticos en el Consejo Nacional Electoral, verificando en efecto si hubo un error. Luego, ¿se corrigió el error? No. Entonces pasa a un proceso de verificación del Consejo Nacional Electoral. ¿Y se corrigió el error? Sí. Pues entonces se divulga el acta y hasta ahí nomás llega la cuestión. Eso no fue lo que se aprobó en la sesión que quedó, ya sabe usted, 2-1 en el Consejo Nacional Electoral. La consejera presidenta a favor, la consejera secretaria Ana Paola Hall también a favor. Dice también, o muestra esta gráfica, también este X o tweet, ex-tweet, ahora X, de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Proceso que desea, dice ella, el consejero David Ochoa. Es que se llama Marlon David Ochoa. Muy bien. Según ella, bueno, el elector va a votar, se identifica con el biométrico, vota, emite su voto. Luego, igual, se cierra el biométrico y al final del escrutinio se hace la suma de los votos, el escrutinio de los votos, se hace el acta de cierre, se hace el escaneo del acta de cierre, se manda al Consejo Nacional Electoral, al data center del CNE y el TREP manda la información también al Consejo Nacional Electoral. Hasta ahí nomás. Y luego la divulgación del acta. Y también a los partidos políticos. Es decir, la diferencia, si podemos mostrar las dos, por favor, la diferencia es en la verificación, que si hay algún error al momento de que se realiza el escrutinio o si hay algún cambio, digamos, en el conteo, o en el llenado del acta, lo que sea, alguna inconsistencia, no habría verificación, sino que directamente pasa al Consejo Nacional Electoral y directamente se divulga.
En cambio, en el esquema que está planteando y que se aprobó el 15 de junio y que nos está mostrando aquí la consejera presidenta, dice que si se detecta que hay un error en el acta, ahí en esa verificación automática, entonces pasa a ese proceso de verificación que obviamente tiene que ser por personas, ¿verdad? Por técnicos, por representantes de los partidos políticos ahí, que para eso están, ¿verdad? Que para eso están. Y yo le agregaría ahí que aparte que estén los representantes de los partidos políticos haciendo ese proceso de verificación de las actas que lo requieran, pues que también estén observadores nacionales e internacionales y todo el mundo, ¿verdad? Entre más ojos, mejor. Y Santas Pascuas, ¿se corrige el error? ¿Todos ven que se corrigió el error y que se corrigió de manera correcta? Bueno, se publica el acta y se manda ya corregida también a los partidos políticos. Eso sería todo. Pareciera tan sencillo y simple, pero no se ve así en libre, ¿verdad? Bueno, ya sabe usted que hay otros temas importantes que el cronograma electoral demanda que se deben cumplir. Uno de ellos es el que está pendiente desde el lunes, que las empresas interesadas en participar en este proceso de licitación del TREP presenten las ofertas, que estaba previsto para entregarlas el lunes pasado, pero que las fuerzas de choque de Libre lo impidieron porque se tomaron el CNE. Y luego las consejeras, la consejera presidenta ha convocado a sesión, pero el consejero Ochoa no ha asistido a la sesión para definir otros temas administrativos, definir también cuándo, dónde y a qué hora van a recibir esas ofertas de las empresas interesadas en dar el servicio del TREP, porque se tiene que adjudicar ese proceso, esa contratación ahora en julio, según lo establece el cronograma electoral. Y en la sesión de ayer jueves, que se convocó el miércoles, para ayer, a uno de los consejeros suplentes, los dos suplentes luego dieron un mensaje, dijeron que ellos no estaban asistiendo porque consideraban que era una convocatoria ilegal y que no estaban de acuerdo con este asunto de la verificación. O sea, en sintonía con la posición del Partido Libertad de Refundación. Por lo tanto, tenemos dos consejeras tratando de continuar, de destrabar esto y que continúe el proceso, el cronograma electoral. Y por otro lado tenemos al señor Ochoa, que no ha llegado a sesión, y los dos suplentes que tampoco han acatado la instrucción de participar en estas sesiones de parte de la presidenta. Así está el asunto. Sin embargo, hoy se informó que en el proceso electoral de 2021, es importante que sigamos el hilo de este asunto, en el proceso electoral de 2021, en las elecciones primarias de 2021, también se presentó una situación muy similar, bueno, no decir muy similar, igualita, en el Consejo Nacional Electoral. Se convocó a una sesión para aprobar ciertas cosas ahí de las elecciones primarias de ese entonces, y el consejero del Partido Nacional en aquella ocasión, Kelvin Aguirre, no llegó porque dijo que estaba enfermo. Se convocó a los suplentes, que eran dos, tampoco llegaron. Entonces quedaron dos consejeras, Ana Paola Hall, que ya estaba en el Consejo Nacional Electoral y que en ese momento era la presidenta, y la consejera secretaria, la abogada Rixi Moncada de Libre, que estaba ella ahí en el CNE. Entonces, en esa sesión, se convocó a sesión y solo participó la consejera presidenta Ana Paola Hall y la consejera secretaria Rixi Moncada. Y se tomaron determinaciones y decisiones que fueron levantadas en un acta y luego se recibió una certificación por parte del secretario general, en esa ocasión era Alejandro Martínez, y todo pasó sin que pasara nada. Aquí están los detalles. La crisis del Consejo Nacional Electoral por una votación 2-1 también fue enfrentada en las elecciones del 2021. Así fue solventada, explica este consejero suplente que fue parte de ese proceso. ¿Qué pasó en el 2021? Bueno, en el 2021 hubo una pequeña crisis en el Consejo Nacional Electoral debido a que no se podían tomar algunas decisiones porque estábamos en plena pandemia y tanto el consejero propietario como nosotros los dos suplentes tuvimos incapacidad en razón del COVID.
convocaron a los consejeros suplentes y propietarios. Solo yo, porque suspendí mi incapacidad. Los otros dos compañeros estaban incapacitados, tanto el propietario como el otro suplente. Entonces no había opción de que las consejeras pudiesen llamar a otro. ¿Votaron? Como yo no llegué, ellas tomaron la decisión de resolver, no sé bajo qué fundamento, pero ellas resolvieron. ¿Quiénes votaron? En aquel momento estaba la abogada Moncada, que es la actual candidata a la presidencia, y la abogada y la doctora Ana Paola Hall. ¿Qué aprobaron? Es sobre el tema de unos cuadernillos. Los cuadernillos era un problema porque se había cambiado el domicilio electoral de algunos ciudadanos. Entonces, para evitar esa situación, ellos optaron por poner un cuaderno adicional para que pudieran votar esos ciudadanos que lo habían sacado de esas juntas rectoras de voto, de conformidad con el censo del 2021 en relación con el censo del 2017. Ruth Muñoz, Noticiero Soy Mismo. Bueno, no nos quisimos quedar solo con la declaración del ex consejero suplente del CNE, el señor Lobo, sino que hemos solicitado al CNE que en efecto confirmar si eso era así, fue así, ocurrió así en realidad. Y hemos recibido parte del acta, porque tiene muchas páginas, de esa sesión del 9 de marzo. Y en esa decisión, al final, dice, exacto, ahí están las firmas de la consejera presidenta en ese entonces, el 9 de marzo de 2021, Ana Paola Hall, la abogada Ana Paola Hall en representación del Partido Liberal, la abogada Rixi Moncada en representación del Libre y Alejandro Martínez Quesada, que era el secretario del CNE. Entonces ahí relata una serie considerando, una serie de artículos, una serie de leyes que establecen y aprueban lo que aprobaron. Un asunto de cuadernillos, no sé qué otra cosa ahí para las elecciones primarias de 2021. Pero el asunto está aquí. Dice al final, el presente acuerdo entrará en vigencia en esta fecha y deberá ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta para los efectos legales correspondientes, dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 9 días del mes de marzo de 2021. Firma y sello Ana Paola Hall García, consejera presidente, Rixi Ramona Moncada Godoy, consejera vocal, Alejandro Martínez Quesada, secretario general. Y hay una serie de cuestiones técnicas ahí sobre este asunto, pero a lo que vamos es que, en efecto, lo que decía el ex consejero suplente Lobo, con dos consejeros, en este caso, en esa ocasión, dos consejeras, se tomaron una serie de decisiones y se cumplieron. Luego también solicitamos la certificación de esa acta, de esa fecha. Y aquí está esa certificación de esa acta. Es la certificación 662-2021, que dice en su introducción: el infrascrito secretario general del Consejo Nacional Electoral por este medio certifica la resolución tomada por unanimidad de la mayoría. Ojo con esto, ¿verdad? Porque en los últimos días se ha estado hablando mucho de la unanimidad, que si la mayoría, que si el consenso, etc. Dice, el infrascrito secretario general del Consejo Nacional Electoral por este medio certifica la resolución tomada por unanimidad de la mayoría de los integrantes del Pleno presentes. En el punto sexto, asuntos electorales, numeral 28 del acta tal y tal correspondiente a la sesión celebrada por el Pleno de este organismo electoral el día martes 9 de marzo de 2021, reanudada el día miércoles 10 del mismo mes y año, que literalmente dice acuerdo tal, garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio del derecho universal y constitucional al sufragio en las elecciones primarias de 2021 del Consejo Nacional Electoral. Muy bien. Y luego hay una serie de considerandos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 considerandos. Pero
nos quedamos con el considerando, después de leerlos todos queremos presentarles el considerando número 10 y el número 11. El considerando 10 dice: ante la imposibilidad de integrar el pleno de consejeros en los términos previstos por el artículo 7 de la Ley Especial para la Selección y el Nombramiento de Autoridades Electorales, atribuciones, competencias y prohibiciones, valorando la situación de emergencia marcada por la inminencia de las elecciones primarias y los graves problemas del censo, en observancia de lo dispuesto por el artículo 14 de la indicada ley, que establece que el Consejo Nacional Electoral debe tomar sus decisiones en sesiones de pleno convocadas de manera previa o en las convocadas de común acuerdo, las cuales requieren un quórum de presencia de la mayoría de sus integrantes, entre los que debe estar el consejero presidente. Procedimos a instalar la sesión en el quórum de presencia de la mayoría, integrado por la consejera presidenta y la consejera secretaria, en ausencia por enfermedad del consejero propietario, la no asistencia del consejero suplente a la sesión convocada y la imposibilidad de convocar al consejo suplente Flavio Nájera en razón de su incapacidad por razones de salud. O sea que aquí está reflejando, digamos, esta situación de 2021, lo que está pasando ahora. Que solo estaban las dos consejeras, que el consejero propietario estaba enfermo aparentemente, no asistió el consejero suplente y tampoco se podía convocar al otro consejero suplente porque aparentemente estaba enfermo, con incapacidad. O sea que solo estaban las dos. Y luego al considerando 11 dice que adicionalmente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 110 de la Ley General de la Administración Pública, el quórum para la válida instalación del órgano colegiado será el de la simple mayoría de sus componentes, salvo disposición en contrario. Luego, al final está el por tanto, al final de los 16 considerandos, está el por tanto, que también lo leímos en el acta, pero aquí está la certificación. Por tanto, el Consejo Nacional Electoral, en sesión de pleno, con quórum de presencia integrado por la consejera presidenta y por la consejera secretaria por ley, por incapacidad médica del consejero secretario Kelvin Aguirre y del consejero suplente Flavio Nájera, y la negativa para asistir a la sesión convocada del consejero suplente Germán Lobo, en uso de las facultades de los artículos tales de la Constitución de la República, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de la Ley General de Administración Pública, de la Ley Especial para la Selección y Nombramiento de Autoridades Electorales, etcétera, etcétera, y con el fin de garantizar los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio del derecho, etcétera, etcétera. Entonces, hay 4 decisiones que se tomaron en esa ocasión. Autorizar el uso del listado adicional de electores a los partidos que así lo soliciten. Luego dice otro, adjuntar al expediente administrativo todas las comunicaciones enviadas. El número 3, instruir a los directores electorales para que ordenen la impresión del listado adicional, etc. 4, instruir a la dirección administrativa y financiera para que proceda de inmediato a realizar los trámites administrativos correspondientes. El número 4, por favor. Ya. El 5, instruir a la Secretaría General para que certifique la presente resolución y proceda conforme a ley. Y luego dice, el presente acuerdo entrará en vigencia en esta fecha y deberá ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 9 días del mes de marzo de 2021, firma y sello Ana Paola Hall García, consejera presidenta, Rixi Ramona Moncada Godoy, consejera vocal, Alejandro Martínez Quesada, secretario general, y firma esta certificación el abogado Alejandro Martínez Quesada, secretario general. Entonces, y la fecha es 10 de marzo de 2021. Póngame la fecha, 10 de marzo de 2021. Entonces, en resumen, es la misma situación, pero no el propietario en aquel entonces era del Partido Nacional, no llegó, porque estaba enfermo. Y los dos suplentes, uno dijo que también estaba enfermo y el otro no llegó. Entonces las dos consejeras, en ese entonces la abogada Rixi Moncada de Libre y la abogada Ana Paola Hall del Partido Liberal, se reunieron y en base a tales artículos de tales leyes tomaron las decisiones
y Santas Pascuas, y hubo certificación y todo, y eso se cumplió para las elecciones primarias de 2021. No sabemos si de persistir la actual situación en el Consejo Nacional Electoral, que no acude el propietario Ochoa y tampoco acuden los suplentes, si las dos consejeras, Ana Paola Hall y Cosette López, presidenta, van a acudir a este mismo expediente, a estos mismos artículos de estas mismas leyes, para tomar ellas las decisiones que están pendientes de cumplimiento en el cronograma electoral en el Consejo Nacional Electoral. Pero que la situación es la misma, pues es la misma. Y tenía razón el exconsejero suplente Lobo, que no nos amplió mucho en detalle el por qué él no quiso asistir a esas reuniones. No sé si porque estaba en desacuerdo o no, o si porque estaba ahí en contubernio con la gente del Partido Nacional en aquella ocasión, pero la situación es igual. Y en efecto, él tenía razón. Cuando nos comentó lo que nos comentó en el transcurso del día, fuimos al CNE y dijimos, ¿es cierto esto? Muéstrenos el acta de esa sesión, muéstrenos la certificación, y nos las han compartido, y sí tenía razón el consejero Lobo.